Buenos días a todos. Esta es la tercera sesión de un ciclo que hemos llevado acerca de emisiones, su visualización, su cálculo mediante diversos métodos, sistemas de información geográfica, algunos sistemas de cómputo. También hemos visto cosas de movilidad aplicada, simulación. En esta ocasión tenemos dos invitados para ver el tema. La doctora Mónica Ballinas, la pueden ver en pantalla. También el maestro Oscar Pita. La maestra Mónica Ballinas nos acompaña ella es del Centro Geo, mientras que el maestro Oscar Pita Díaz es de Conagua. Entonces, les hago mención, pues las reglas de las sesiones son muy simples. Bueno, hay 40 minutos de participación de cada uno de nuestros ponentes, con 20 minutos de preguntas, respuestas, de comentarios del público, de charla entre nosotros. Entonces, para dar inicio, vamos a hacer mención del título de la plática de la doctora Ballinas y después haremos mención de la ponencia del maestro Pita Díaz. La primera ponencia es herramientas computacionales para el análisis de la polución térmica y la contaminación atmosférica. Vamos a leer una semblanza de la doctora Mónica Ballinas. La doctora es doctora y maestra en Ciencias de la Tierra, ambas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. En la UNAM impartió clases tales como Ecología Urbana y Taller de Investigación en Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias. También participó en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Ecología. Cuenta con una estancia de investigación en Portugal con el proyecto Alternativas de Mitigación de la Isla de Calor, una comparación entre México y Lisboa. En la Facultad de Arquitectura fue postdoctorante con el proyecto Construyendo el Paisaje Urbano a partir de la mitigación de la isla de calor. Como vemos, la doctora tiene una amplia trayectoria. Todos sus artículos se encuentran publicados en revistas indizadas del JCR con alto impacto. Participó como investigadora del proyecto Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, segunda fase del PUEC. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en Centro Geo con el proyecto Estrategias de Mitigación de la Isla de Calor Urbana y la Contaminación Atmosférica para mejorar la salud y la calidad de vida de los habitantes de las ciudades mexicanas. En la primera fase se enfocó en el rezago social de las personas y su exposición a la isla de calor urbana y la contaminación por partículas microscópicas de 2.5. En esta segunda fase realizan estudios de las cargas de calor para conocer el papel que juegan los edificios en la producción del fenómeno de la isla de calor urbana. Es responsable del curso de meteorología y climatología que se da por primera vez en el Centro Geo. Su investigación es interdisciplinaria y se centra en construir estrategias para mejorar la calidad de vida de los urbanitas y transitar hacia ciudades más sostenibles. Entonces, pues adelante, doctora. Muchas gracias, matemático Manuel Hernández, por la presentación. También agradezco a todo el PUEC por la logística y la invitación. Y bueno, y a todos los asistentes, muchas gracias. Y voy a compartir ahora sí, la presentación. Nada más me dicen si la logran ver, por favor. Claro, claro. Y es Y si se pueden ver las imágenes, ¿no? De acuerdo, ya la estamos viendo. Gracias. Bueno, ahí está ampliada. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, comienzo comentándoles que esta plática está enfocada
en una noción del cómo yo he aprovechado toda la tecnología y manejado todas las herramientas computacionales para realizar mi investigación a lo largo de todos estos años, con el fin de conducirnos a la mitigación de la isla de calor urbana y en este momento a la contaminación enfocada en los PM2.5. Como apenas estoy comenzando con este último tema, no va a ser tan largo como lo es la parte de la mitigación. Y les voy a presentar dos formas de propuestas de mitigación. El caso de estudio siempre ha sido la Ciudad de México. Sin embargo, como ustedes bien saben, todo este método, o bueno, por lo menos este método puede ser aplicable para cualquier ciudad, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Y antes de continuar, también quisiera hacer mención de que esta investigación este, no se encuentra casada con un solo programa. Yo he manejado desde lo más básico que es Excel, he pasado por QGIS, que es gratuito, ARGIS, Python o R. O sea, y en arquitectura, ANSYS, Fluent y AutoCAD, el cual tuve que aprender. Entonces, los programas no gratuitos, afortunadamente me los ha proporcionado las instituciones en las que he trabajado. Y bueno, también comentarles que, como bien saben, no todo lo hago en Excel, no todo se hace en R, no todo se hace en Python. O sea, puedo, por ejemplo, comenzar en Python y terminar en Excel, o empezar en Excel y terminar en R, al igual como Surfer o se me olvidó el nombre, Sigmaplot. Entonces puedo migrar de Excel a Sigmaplot. Entonces todo lo que van a ver es un conjunto de todos estos programas. Y bueno, ¿por qué el enfoque de la mitigación de la isla de calor? Porque ya hay muchos estudios que se han hecho exactamente del fenómeno. Entonces nosotros quisimos dar otro paso más hacia la mitigación. Toda esta información la obtuvimos del sistema de monitoreo ambiental y lo que hicimos fue analizar estadísticamente toda esta base de datos que nos proporciona, por lo cual les presento los resultados arrojados de análisis espaciales y temporales de la temperatura. La información que se obtuvo se mapeó. Aquí les presento la isla de calor. Y como pueden ver, tenemos la ubicación de la isla de calor. También tenemos su trayectoria durante el día, cómo se presenta en la mañana, cómo termina en la noche. Podemos observar la intensidad de esta también. Y, y bueno, de, mm, déjenme, es que no veo mi presentación. Creo que lo voy a hacer más chiquito. Ok. Entonces, los resultados que nos dieron fue, por ejemplo, en la madrugada, dónde se encuentra establecida, cómo se va dispersando. Y todo este análisis no solo se hizo para un solo mes, se hizo para todos los meses de todo el año en ese entonces, de 2019 y de 2020. Aquí les presento cada 2 horas y se puede ver la gran diferencia entre una época del año y la otra, y también la intensidad, hasta cuánto llegamos, ¿no? Entonces, de ahí también nos percatamos de los resultados de estos mapas, como no solo es una isla, sino que se comporta como un archipiélago en la ciudad. Entonces, nos sirvió mucho estos mapas. De aquí nos fuimos a un análisis estadístico ya más enfocada en el sitio. En este caso, lo que hicimos fueron 4 estaciones urbanas versus una rural, igual para 2009 y 2010, y nos logramos percatar de cómo el fenómeno que se decía que era totalmente nocturno también lo encontrábamos durante todo el día. Por ejemplo, aquí la Merced está todo el día, día y noche.
en Villa de las Flores, todo el día. Aquí hay un evento extraordinario y recordemos que ese enero probablemente ha de haber sido un frente frío que enfrió más Chapingo que a Villa de las Flores. Y aquí en Enevacatlán observamos cómo es durante el día y durante la noche. Y Tlalpan, igual que la Merced, durante todo el día. En junio de 2010 les presento diferentes para que no se me aburran. Entonces, aquí en junio de otro año del 2010, igual la Merced se está establecida todo el día, salvo en unas ocasiones que Chapingo es más frío. Aquí, sin embargo, cambia Villa de las Flores, ya es más fría que Chapingo, sí, que Chapingo, perdón, durante todo el día. O sea, hay una modificación ahí total. Y en Evacatlán es más cálida, perdón, la Merced es más cálida, igual que en Evacatlán durante todo el día. Aquí Tlalpan ya es día y noche, más cálida en el día y más fría por la noche. Igualmente, esta la presento porque aquí, por ejemplo, nos pudimos percatar de la gran diferencia que nos arrojaron los datos, que llega a ser una diferencia de hasta de 12 grados centígrados. Por ejemplo, aquí se ubicó en Tlalpan. Eso fue lo que nos ayudó a estos análisis estadísticos a conocer la intensidad de la isla de calor. Entonces, como no nos quisimos quedar nada más con eso, calculamos el déficit de presión de vapor para estas 5 estaciones ya, en esos meses que les estoy presentando, viendo como junio la atmósfera está más árida de humedad, entonces se encuentra más seca en comparación, como ustedes pueden ver, en febrero y enero. En julio, pues es de esperarse porque empieza la época de lluvias. Y si nos percatamos, junio tiene una relación con los resultados que vimos en la gráfica, que coincide con la gran diferencia. Eso quiere decir que está más cálido este mes en comparación con los otros. A estos sitios le sacamos calculamos la PET, que por sus siglas en inglés, pero en español es temperatura fisiológica equivalente, y es un índice que nos indica el grado de estrés térmico que experimentan las personas por calor. De aquí viene la definición de polución térmica. Polución térmica es un término que se nos adjudicó en el 2022 como thermal pollution, pero como las dos palabras tienen su traducción al español, pues decidí hacerla directa. Por eso la menciono como polución térmica. Y no es más que una contaminación que repercute por las altas temperaturas generadas por la urbanización en la ciudad, y el fenómeno que lo representa pues es la isla de calor urbana. Y estas temperaturas altas tienen un efecto directo en el confort humano, en el cual las personas experimentan estrés por calor. También con estos análisis nos percatamos de ello. Por ejemplo, nos proporciona durante todo el día, pasada la línea roja es cuando llegamos a estrés por calor. Entonces, enero y febrero, como ustedes pueden observar, no nos encontramos en estrés. Sin embargo, el estrés por calor sí los experimentamos en la época cálida, pues sería como lo común, ¿no? Y sin embargo, enero, febrero nos encontramos en confort térmico en las horas por la tarde. Entonces también nos da el grado de estrés por frío. Y podemos ver cómo se comporta durante el día todo este confort térmico. Por eso realizamos estos análisis para conocer, este es de la Merced, para conocer en el sitio qué tanto estrés nos está provocando estas altas temperaturas, a qué horas y cómo es durante el día para nosotros, ¿no? ¿Qué tan expuestos estamos a esta polución térmica? Entonces, de ahí nos pasamos a otro análisis que, eh, que fue el de
que ya es como la parte medular de la mitigación. Relacionamos mediante una regresión el flujo de calor sensible con la temperatura del aire. Ajustamos la ecuación entre estas dos variables y el mejor coeficiente de determinación se observó con un retraso de hasta 2 horas de QH con respecto a la temperatura. Eso quiere decir que primero se da QH y 2 horas después se da la temperatura. Entonces, si jugamos con esta gráfica, que fue lo que nosotros hicimos, era que si tenemos 200 watts por metro cuadrado y lo queremos y necesitamos disminuirlo para no calentar el aire y lo bajamos a 150 watts por metro cuadrado, nos percatamos que en 200 watts, este es un ejemplo, ¿ok? Tenemos una temperatura de 25 grados, entonces si lo bajamos hasta 150 podemos bajar hasta 23 grados centígrados. Entonces, lo que nos proporcionó este análisis es el hecho de que necesitamos bajar el flujo de calor sensible, que es el que calienta el aire, y esto se puede a través de aumentar el flujo de calor latente, que es el que enfría el aire. Entonces, y por lo tanto podemos disminuir la temperatura y por lo tanto nos podemos ir a una categoría más baja de la PET y encontrarnos en confort térmico, que es la finalidad. Entonces volvimos a hacer otro análisis y de ahí calculamos, como nuestra propuesta era la de aumentar la vegetación, hicimos unos análisis de transpiración de 2 sistemas arbolados. Y aquí podemos ver el comportamiento durante el día, donde estos sistemas transpiran con el patrón de la radiación. Entonces, su mayor transpiración se encuentra en las 12 y las 14 horas. El sistema 1 lo conformamos con árboles nativos y caducifolios, como es el tepozán y la dodonea, y el sistema 2 con árboles de rápido crecimiento, como lo fue el fresno y el trueno. Y bueno, hasta ahí no se acaba. Entonces, con toda esta información que obtuvimos, la juntamos toda y tomamos la decisión de crear un algoritmo. Como ustedes bien saben, se puede crear en cualquier programa computacional, pero en este caso y en aquella época, pues era muy famoso el MATLAB y eso fue lo que decidimos aplicarlo en MATLAB. Este modelo lleva por nombre en inglés TUNE, que en español se llama Motuave, que no es más que un modelo térmico urbano ambiental del balance de energía. TUNE no es un programa es un modelo que nos indica el número de especies a requerir en una hectárea para disminuir la temperatura del aire, introduciendo información de los flujos de calor. Entonces, toda esta información que les mostré es, por ejemplo, tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, con con una radiación de 680. Las mediciones nos arrojaron que el flujo de calor sensible era de 252 watts por metro cuadrado. Perdón, de calor almacenado, discúlpenme. QS, el sensible es de 329 y el latente de 93.9. O sea, se ve una gran diferencia. Entonces, lo que quisimos es disminuirla a 27 grados centígrados. Y entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Disminuir el flujo de calor sensible hasta 300.6 watts por metro cuadrado. Y entonces a esto le tuvimos que aumentar 33.5 watts por metro cuadrado de calor latente. Entonces, lo que nos arrojó es que para ¿no? Y Ligustrum, Staricifloria o necesitábamos 17 árboles. Para fresno necesitábamos 8.6
y para líquida ámbar 16, y el eucalipto es el que menor poder de enfriamiento nos otorgó, de 42.9 especies que hay que plantar en una hectárea. Y todo este experimento lo hicimos para 28 y 27 grados, perdón, de 28 a 27 grados, que fueron las temperaturas más altas registradas en ese año, y lo disminuimos hasta 3 grados centígrados, y nos arrojó el número de especies requeridas por hectárea. Entonces, esto lo pueden encontrar en una publicación, ya para que sea aplicable. Y bueno, y por fin terminamos con la mitigación. Entonces, por medio del incremento de esta vegetación, a través de su transpiración, aumentamos el flujo de calor latente y podemos observar los resultados de el cambio de vegetación poniendo estos dos sistemas. Por ejemplo, en el 2009 a las 15 horas se registró la mayor temperatura de 34.3. Entonces, con el sistema 1 podemos disminuir hasta 4 grados centígrados y con el sistema 2 hasta 2. Entonces, todo depende qué es lo que ustedes necesitan y requieran, ¿no? Este es otro ejemplo donde nos arroja el mismo resultado, pero una de las ventajas que nos dieron los mapas es que también pudimos observar que si cambiábamos el tipo de vegetación, sobre todo en esta parte sur, como ustedes pueden ver, hasta la temperatura aumenta. Entonces, lo que quiero mencionar aquí y lo que nos pudo proporcionar el mapa es que necesitamos hacer una vegetación adecuada para los sitios que se quiere mitigar en la isla de calor. Entonces, no, si bien el hecho de que las plantitas son bonitas y yo estoy en pro de plantar árboles y que son necesarios plantar árboles, este mapa nos da la información de que necesitamos saber qué tanto debemos disminuir la temperatura, en dónde la debemos de disminuir y conocer el comportamiento de este tipo de sistemas y no de plantar por plantar, sino de tratar de escoger las especies más adecuadas, y esto lo podemos obtener con el modelo. Eh, y, y, por ejemplo, en la Merced podemos llegar a otra categoría de confort térmico. ¿Qué es lo que les mencionaba, no? O sea, si decía que había 34 grados centígrados, por ejemplo, y disminuye hasta 30, podemos hacer un tipo de arreglos donde podamos bajar hasta el confort térmico, 25 grados, ¿no? Pero tratando de no llegar al estrés por frío. Y aquí, como las ciencias atmosféricas es aplicable para cualquier interacción entre la atmósfera y cualquier objeto en la Tierra, se realizó otra propuesta de mitigación, ya que creemos muy necesario considerar a la polución térmica y a la contaminación atmosférica en la planeación urbana con respecto a los elementos urbanos. Con ello, pues podemos disminuir el consumo de energía, también el almacenamiento de energía por los edificios, y todo ello a través de tomar como criterio el diseño y los pasajes urbanos ideales, ya que el cambio de uso de suelo es el motor para la formación del fenómeno de la isla de calor. Se modifica el albedo, conlleva a transformar el balance de energía y por lo tanto se altera el microclima. Entonces, al hacer el manejo de los materiales de construcción, hacen que absorba la radiación de onda corta durante el día y en la noche la emiten muy lentamente en radiación de onda larga. Entonces, de aquí que se dice que el fenómeno era totalmente nocturno. Entonces, aunada a esto, aparte la morfología urbana tiene una rugosidad que también disminuye la intensidad del viento. Por lo tanto, ralentiza el desplazamiento no solo de la energía, sino también de la dispersión de contaminantes.
y el viento también es un factor generador del fenómeno de la isla de calor. Entonces lo que hicimos fue localizar los sitios que registraron las temperaturas más altas superficiales, los hot spots, con la ayuda de la imagen de satélite Landsat, que tiene una resolución de 30 por 30. Entonces, este, podemos encontrar algunos aquí en Álvaro Obregón, que es parte de Santa Fe, toda Coyoacán, por ejemplo, aquí hay 3. Entonces, y bueno, comentar que el hecho de que representamos la isla de calor urbana, no utilizamos las imágenes de satélite como tal, o sea, en el hecho de encontrar la isla de calor, porque su definición no es esa. La definición es con la temperatura del aire, pero lo que nosotros queríamos era encontrar los sitios donde se estaba produciendo este calor, ya que el calor que se produce en superficie es productor del calentamiento del aire. Y con la ayuda de Google Earth nos fuimos a micrositio, realizamos una vista planar y una vista isométrica de la manzana. De ahí toda esta información nos dio las características del sitio, las cuales también sirvieron para hacer otro tipo de cálculos, sobre todo la resistencia aerodinámica. Y bueno, de todas esas características del sitio, en nuestra vista planar, como ven en esta cuadrícula, van a poder observar algunas de las áreas verdes que logramos encontrar. Y bueno, y también nos dio el color de los techos, porque esa información la utilizamos en un programa que más adelante les voy a decir. Ya estando en ese sitio, todavía nos fuimos a hacer trabajo de campo y tomamos esta termografía porque necesitábamos ver realmente cómo se estaba comportando el edificio. Y si ustedes observan, o sea, en el mismo edificio hay diferentes temperaturas. Todos los elementos que conforman el edificio y sus alrededores, porque obviamente cuando construyes un edificio lo quieres dejar bonito, le pones un cierto tipo de material de cristalería, lo puedes poner verde o transparente, ¿no? O pintarlo de rojo, como se ve aquí. Y también aquí pusieron una fuente y arbolitos. Este es en Santa Fe, en Avenida Santa Fe. No sé si lo ubican, enfrente de la plaza. Esta es una rotonda. Entonces, si ustedes ven la rotonda, era época de secas, creo que esta foto fue tomada en febrero, llega hasta 49 grados la temperatura, mientras que el edificio está ubicado, su fachada está hacia el sur. Entonces, donde no le pega, donde está a sombra, llega hasta 25 grados centígrados, esta parte gris, su temperatura, como pueden ver, es de 16, perdón, aquí me equivoqué, es 16 grados centígrados. En sombra pueden ver cómo igualmente es de 16 y el arbolito hasta 19 grados centígrados. Y ahí mismo también hay un microclima. Aquí en esta parte, donde sí está llegando la radiación directa, es de 25.4 grados centígrados. Y de ahí, para analizar los flujos atmosféricos, creamos esas 3 manzanas en un modelo tridimensional que hice en AutoCAD para proceder a hacer las simulaciones de transferencia de energía. AutoCAD, como saben, es un programa computacional que hace diseños de 2 y 3 dimensiones. Estas maquetas las alimentamos en ANSYS Fluent, que es lo que observan aquí, y este es un programa de dinámica de fluidos donde hace simulaciones de intercambio de energía y solicita información de datos climáticos, sitio, latitud, longitud, también de las propiedades radiactivas del sitio. Le tuvimos que proporcionar información del color del techo, del material del techo, entonces, y de los muros, obviamente también la cristalería.
Entonces, aquí podemos observar los análisis, lo hicimos en vista vertical y en vista isométrica. Perdón, horizontal e isométrica para los años de 2020. Escogimos los 2 días más, el día más cálido y el día más frío, que es lo que presento, el 21 de marzo de 2020 y el día más frío, el 5 de enero de 2020. Como el objetivo de esta investigación era la de proponer la turbulencia como una forma pasiva de enfriamiento, y como la configuración urbana ya está hecha, pero si requerimos crear nuevas áreas condominales, podríamos tomar como ejemplo este estudio. Entonces, al considerar los materiales, y como bien saben que no todos los materiales reflejan toda la radiación, ni tampoco la absorbe tanto, hicimos este análisis de ANOVA, en donde encontramos la diferencia de temperatura en los techos de los sitios. Y nos arrojó que Narvarte es el módulo que está más frío con respecto al Escandón y Santa Fe. Entonces, observamos la diferencia entre Santa Fe, entre Narvarte, perdón, y Santa Fe. Y si pueden observar aquí, el viento se comporta como un envolvente, como que se deja pasar por la altura que tiene el viento y puede haber dispersión de contaminantes y puede haber un desplazamiento de energía, por lo tanto se está llevando el calor en comparación con Santa Fe, que tiene una configuración donde los edificios están más espaciados, los edificios son más altos. Entonces, viene el viento, pega en los edificios, los cambia de dirección, como están espaciados, penetra en el módulo y en altura, por ejemplo, pasa el viento, sube y baja. Entonces, esto puede ser contraproducente en el sentido de que los contaminantes puede llevarlos a superficie. Esa es la diferencia entre estas dos configuraciones. Por eso, este tipo de análisis nos sirve mucho para conocer los sitios de estudio. Y bueno, y hablando de contaminantes, pues aquí viene la parte de contaminación atmosférica. En particular, pues como lo mencioné, 2.5 realizamos este análisis para el año 2022 con todos los datos que se tienen de todas las estaciones y ubicamos todo basado en la norma mexicana que nos dice que 45 miligramos por metro cúbico es la máxima promedio diaria. Entonces, hicimos todo el año, pusimos la norma mexicana, pero también hicimos la media de anual. Entonces, nos arrojó que enero y diciembre es donde alcanzamos normalmente los altas concentraciones de contaminación. Sin embargo, también lo encontramos en mayo. Y bueno, de aquí nos fuimos a analizarla durante el día, cómo se comporta durante el día. Entonces, si ustedes ven, los círculos cerrados es enero y mayo es baja en comparación de enero. Enero, como les mencioné, era el 1 de enero y entonces quiere decir que si bien es cierto, o en la madrugada no estamos todos en la calle celebrando el 1 de enero, pero sí hay personas que trabajan y son las horas en donde también se encuentra, llegamos hasta 100 miligramos por metro cúbico en una hora, aunque va disminuyendo conforme va pasando el día. Y de aquí, pues ya decidimos hacer mapas, porque pues igual que la isla de calor hay que ubicarla y conocerla visualmente, y encontramos que el 1 de enero, intercalamos las temperaturas, el análisis de temperatura con los de contaminación atmosférica. Encontramos la isla de calor en la parte centro de la ciudad y encontramos
la concentración de contaminantes en toda la parte oeste. San Agustín, Neza, hasta Montecillo, Santiago Acatepetl, algo así. Todavía no me lo aprendo, me cuesta mucho trabajo todavía pronunciarla. Yo le digo Santiago, pero pero es toda esta parte oeste. De ahí, como se los mencioné, pues el día donde se registró la mayor temperatura, también decidimos hacer este análisis donde encontramos la isla de calor aquí bien ubicada y todavía logramos ver las diferencias de hasta 10 grados centígrados. O sea, es lo que les decía desde un principio, que no hay grandes cambios en el comportamiento por ejemplo, del 2009 que empecé a hacer el análisis hasta ahorita en el 2022. Pero si ubicamos también las PM2.5, se pueden ver concentraciones que aunque sean bajas, pues ahí están, ¿no? O sea, a lo que voy es que no llegamos a lo que dice la norma. Y desafortunadamente, al analizar hacer intercalar, ¿cómo lo puedo decir? Esta relación bueno, esta distribución, también decidimos intercalar el rezago social. Y aquí podemos observar que, si ustedes se acuerdan, no solo encontrábamos la isla de calor aquí, cuando se registró la temperatura más alta, sino que también encontramos contaminación el 1 de enero, que es esta parte azul, y la gris, esta es la isla de calor. Entonces, si bien nos acordamos de la imagen donde había más contaminación, no había polución, pero en enero, en la época fría, están experimentando contaminación las personas, y en la época cálida están experimentando polución térmica, y entonces, y todavía es gente que se encuentra en alto rezago social, que son los puntitos rojos. Entonces, ellos, lo que nos arroja estos mapas es que ellos deberían ser nuestra prioridad en estos momentos para mitigar la isla de calor, para tratar de disminuir la concentración de contaminantes, ya que son los más afectados a estos dos tipos de contaminación. ¿Por qué? Porque las partículas PM2.5 son respirables, dañan el pulmón, algunas son tan pequeñas que se pueden llegar a los organismos por el torrente sanguíneo, entonces pueden provocar algunas enfermedades. Y, por ejemplo, las temperaturas altas, pues los muy conocidos golpes de calor, también llegan a afectar al sistema cardiovascular. Y bueno, lo mínimo es un desmayo, ¿no? Pero sí puede haber repercusiones que hasta nos pueden llevar a la mortalidad. Por eso sentimos que es importante proponer la mitigación para disminuir estos impactos en la salud. Y bueno, ya para finalizar, nada más quisiera comentarles que es todo lo que un análisis computacional nos puede proporcionar hoy en día, sobre todo si buscas la herramienta más adecuada para ti, para poder realizar un trabajo, y qué más que en este caso que sea con el objetivo de conducirnos a la mitigación para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y no nos olvidemos, por ejemplo, cómo podemos utilizar estas herramientas. Tenemos un claro ejemplo, acaba de pasar una ganadora del Oscar, que fue la película de Flow, la del gatito, pues se sabe que se hizo con un programa computacional gratuito. Entonces, si las utilizamos para un bien común, pues ¿qué más? Entonces, de eso se trata toda esta investigación que he realizado y esta plática que muy amablemente me invitaron a dar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues bueno, vamos a ver si hay preguntas. Por ahí vi algunas del
público. Aquí, tantito, doctor. A ver, si alguien quiere tomar la palabra, tómela. Doctora, buenos días. Gracias por su exposición. Una pregunta, ¿estas herramientas las tiene, por ejemplo, la gente que toma decisiones en el gobierno de la Ciudad de México? Pues mira, yo tengo entendido que sí. De hecho, una de las cosas que vi en Centro Geo es que ellos dan una especialidad en geomática y te enseñan a utilizar todas estas herramientas y tengo entendido que muchos de ellos trabajan, por ejemplo, en el INEGI, en la SEDEMA. Entonces, sí, sí hay forma, sí sé que el gobierno utiliza estas herramientas para realizar su trabajo de investigación. De acuerdo, leemos entonces, si no hay otra pregunta de quien tomó la palabra, leemos las participaciones en el chat. Oscar Julián López, muy interesante tu investigación, ponencia, doctora Mónica. Gracias. Saludos. De Saludos. Mariana Silveira, doctora Mónica, comenta que en cada caso es distinta la paleta vegetal propuesta. ¿Podría profundizar en algún ejemplo y el porqué de la elección de las especies? Híjole, es que no entendí la primera. ¿Qué quiere decir con paleta? Supongo que la paleta está mencionando el tipo de árbol, de vegetación que está proponiendo. ¿Por qué las escogí? Porque en esa época eran las especies más, con mayor número de individuos en la Ciudad de México. O sea, las que más encontrábamos plantadas en la Ciudad de México, por eso las escogimos. Si ustedes ven, eucaliptos hay, pero hasta en todos lados. Creo que en cada casa debe de haber uno. Yo creo que igual número de habitantes, igual número de eucaliptos. Sí, por eso las escogimos. De acuerdo. Oscar Julián López Rincón dice, ¿cómo se puede bajar el flujo de aire sensible según la investigación, ecuación, etcétera? Pues con la transpiración. Y se toma la transpiración como flujo de calor latente. Si disminuimos el flujo de calor sensible, lo hacemos a través del flujo de calor latente, que por eso utilizamos la transpiración de los árboles, para enfriar el aire. De acuerdo. Supongo que la idea es crear gradientes de temperatura y en base a eso generar corrientes de aire, ¿cierto? Sí. Luego, Margarita Uicam dice, parece que es alguna lengua que no sé cuál es, tal vez sea, no sé cuál es, ¿para qué opino? Dice, Hak Malop Le Tikbal, o qué, y Beta Niboal, no sé qué dice. Ojalá No, yo tampoco. Ojalá quien lo haya puesto nos lo pudiera decir. Dice, muchas gracias por compartirnos esta conferencia, charla sobre su experiencia. Gracias. Dice Ismael Rosales, que es maya. Carla Montserrat, no, dice la variedad. No sé qué pregunta, Carla. ¿Quiere tomar el micrófono? Ok. Paleta quiere decir la variedad. Estaba aclarando la pregunta. El arquitecto Eduardo Nava dice muchas gracias. Gracias. Yo le quiero preguntar también algo, doctora. Usted decía que bueno, juntando los mapas y bueno, y las variaciones, los gradientes en este caso mencionó el PM2.5 y mencionó también la temperatura y aparte el índice de rezago, detectaba una zona como la más problemática en la zona metropolitana. ¿Cuál era?
Era la parte este donde está Santiago, Santiago, ay, déjame lo busco. Es que sí, ese nombre es Santiago, es San Agustín. Sí se ve el mapa, ¿no? Toda esta parte. San Agustín, Fez Aragón, esa, Montecillo, y este es el que no. De acuerdo. Es la zona como de Fez Aragón. Bueno, Acá, entonces, Hualtepec, perdón. ¿A cuál? de Sí. acuerdo. Creo Ujú, que con la referencia a Fez Aragón tenemos así como ujú. una Ok, idea se ubican. de la zona. Hay una propuesta que ustedes pudieran hacer específica para esa zona de cómo mejorar esas condiciones. Sí, la propuesta principal es la de incrementar la vegetación. Ya sé que me van a decir, no, pero ya está construida, que no sé qué. Sí, pero recordemos que hay partes o zonas más bien donde luego son terrenos baldíos, hay calles donde, y eso es muy común no sé si nada más en la Ciudad de México, donde tenemos las, las, ¿cómo nosotros, bueno, yo le digo guarniciones, la parte del medio que divide a dos calles, y ahí luego no hay vegetación. De No sé acuerdo. si sean, ¿manda? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ujú. Entonces, Camellones. Aclara Mariana camellones, sí. Silveira. Ajá. Muchas gracias. En los camellones hay camellones que no tienen nada, absolutamente nada de vegetación. De hecho, hay un planteamiento, si se fijan ustedes, en los nuevos paraderos que hicieron de cruces de peatones, donde pusieron los semáforos peatonales, dejaron la parte toda sin vegetación. Y yo digo, bueno, ok, sí, podría obstruir el semáforo, pero como les decía, hay tipos de árboles diferentes, hay tanta variedad de árboles que podemos encontrar una altura adecuada que no obstruyan la visibilidad, por ejemplo. Y en el caso de toda esa parte se podría proponer el plantar donde hay ese tipo de terrenos baldíos, donde hay esas zonas que están dejadas solo porque pues al final es un camellón, ¿no? O sea, no tienen, no le ven la función que, por ejemplo, yo le veo, ¿no? Que digo, pues aunque sea dos arbolitos, pónganles ahí, ¿no? A los peatones sobre todo. Y eso es muy común. Aparte está en la configuración en la que están ellos, que es lo que les decía, si se cambiase la estructura, la morfología, el tamaño de construcciones, por ejemplo, tratar de hacer una como la es Narvarte, se podría mejorar el flujo del aire. Entonces, este, eh, eso es lo que lo que yo propondría, porque es lo que he analizado que funciona. De acuerdo. Ujú. Sí, como que el problema de las islas de calor se está volviendo muy relevante. Eh, Sé que ahorita, por ejemplo, hay un aumento de temperatura no solamente por los efectos de gases invernadero, sino porque el Sol está teniendo una emisión más alta, que de hecho se espera un pico este año y entonces el problema de isla de calor se va a incrementar y necesitamos como de veras propuestas reales, ¿no? Ya ahora sí que hasta con presupuestos para poder hacer algo. Entonces, bueno, como última cuestión, algo me llamó mucho la atención, que no sé si es mi imaginación, pero presiento que no, y es de que los gradientes, la forma de los gradientes de las curvas de nivel, tanto de PM2.5 como de las temperaturas provocadas por islas de calor,
se parecen. O sea, como que pareciera que están ciertamente correlacionadas. ¿Hay alguna explicación a esto o fue algo o es algo fortuito? ¿Sí me explico? No, bueno, no lo entendí, me volvería otra vez, es que lo Sí, estaba o sea, analizando. cuando usted mostró la imagen de las curvas de nivel de tanto de la isla de calor como del PM2.5, Ujú, o sea, de alguna forma los círculos se parecen, o ujú, están como distribuidos más o menos igualmente, lo cual indica como una correlación entre las dos. Si las pinta las dos como funciones, pareciera como que hay una correlación. Si usted sacara la correlación de Pearson, ujú, para mí sería muy interesante. De verla, me parece que hay como digo, estoy haciendo una cosa muy, muy exagerada. Me pareciera como que hay una correlación de 0.6 o 0.5 por otras cosas que he visto similares. ¿Hay alguna explicación de por qué o sea, parece que cuando aumentan las partículas también aumenta la intensidad de isla de calor, o cuando disminuyen las islas de calor también disminuyen las PM2.5, como que pareciera que las partículas están más relacionadas con el aire o con la cantidad de autos produciéndola. O sea, ¿fue fortuito o sí hay algún tipo de explicación a esto? no. Bueno, en los mapas que sigo compartiendo la presentación, No, 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 ¿no? compártela, por Ok, favor. entonces, sí, ya sé, es esta. A ver si se logra ver. No quiere. Mm, ok, bueno, yo creo que no quiere, pero bueno, más o menos ya la entendí. En los mapas, en el crocrométrico y en las isolíneas, no, nosotros visualmente no encontramos como cuando donde se da la isla de calor es donde se da la contaminación, es lo que me está diciendo, ¿no? Pareciera, o sea, como que, Pareciera, sí, sí, como que sí, se acercan, sí, como ajá, que, como que está, sí, como que producen los mismos montecitos, pero, o sea, no están exactamente sobrepuestos, no, pero pareciera formar las mismas figuras, como si tuvieran sí, alguna sí, sí. relación. Ujú, ujú. Bueno, sí. La isla de calor, por ejemplo, en el mapa de enero, este, se puede ver cómo está más concentrada en la parte de la Merced, en el centro, Ajá, y el de la contaminación está más concentrada hacia el este. De hecho, en el mapa de la distribución espacial, nos percatamos que la isla de calor, por ejemplo, las altas temperaturas estaban concentradas en el este y se iban desplazando conforme iban en el día hacia el norte para volverse a ubicar en la noche otra vez en la parte sureste. Entonces, sí parecieran que están una sobre otra, pero más bien están una separada de la otra. de De acuerdo. hecho, ajá, en la de mayo, donde se representa el fenómeno, está más hacia el este, que es más o menos como a las 14 o las 16 horas, las 4 de la tarde más o menos. Y no sé si se acuerda que la concentración era muchísimo menor, casi como de 25 miligramos por metro cúbico de PM2.5, pero ya en la parte oeste. Ahí Ya. sí se ve cómo están súper desfasadas. Eh, y no, por ejemplo, en enero, toda la parte de diciembre y enero, pues son donde encontramos mayores concentraciones fue en la época fría y se daban, por cuestiones, no sé, más bien, se da por cuestiones de festividades.
Entonces, eso fue lo que nosotros encontramos, que casi siempre estaban muy altas o sobrepasaban la norma en la época fría nada más. En la época cálida, la única ecuación que nosotros encontramos que sobrepasaba la norma fue en mayo y fue en el 2019 y fue porque hubo incendios. Entonces, como los PM2.5 tienen su origen en el polvo, en la quema de fuegos artificiales, en los incendios, debido a su origen es debido a cómo lo vamos a encontrar en las épocas. Entonces, en estos mapas, en el 2022, por ejemplo, no, en el 1 de enero estaban separadas, estaba en el este la concentración y en el centro la isla de calor. Se parecen muy juntas, pero no están tan juntas, ¿no? Entonces, y aparte es la intensidad, ¿no? La isla de calor en intensidad es menor. Por ejemplo, en enero a las 6 de la mañana que en mayo. Entonces, a las 4 de la tarde, ¿no? Y las concentraciones igual, la concentración más alta fue a las 6 de la mañana y la más baja fue a las 16 horas. O sea, no, esa correlación no la encontramos como tal. De acuerdo. Hay otras dos opiniones al respecto. Las vamos a leer y entonces yo creo que ya, como son las 11, pasamos a la exposición del maestro Oscar Pita. Dice Ismael Rosales de Guanajuato, dice, yo creo que es un caso fortuito, porque la distribución de las partículas, tanto PM10 como PM2.5, dependen más del viento y no son tan dependientes de la temperatura. O mejor dicho, dependerá más de la distribución de las fuentes de emisión y se moverán por acción del viento, aunque claro, la temperatura influirá en la generación de las corrientes de viento que se llevarán los contaminantes. María Sí, Isabel, sí, perdón, perdón. adelante. Sí, sí, una de las cosas que nos percatamos, por ejemplo, pues al final la Ciudad de México es una cuenca y todos los vientos, la mayoría, bueno, los vientos en sí son los vientos alisios. Entonces, al tener la cuenca y venir el viento del este, pues obviamente todo se concentra mayoritariamente en la parte sur. Y el viento también es un factor importante para la isla de calor. Que es que en la época cálida el viento es menor. Entonces, no hay dispersión de contaminantes, tampoco hay dispersión de la temperatura. Y en la época fría, recordemos que también están las inversiones térmicas y toda la concentración de contaminantes se queda abajo. Entonces, y al no haber esa convección, esa turbulencia, tampoco va a haber dispersión de contaminantes. María Isabel Quicano, se entiende que si en un espacio se concentran las partículas, tiene un efecto sobre la temperatura, dado que existe una capa que evita que la radiación se disipe. Sí. Marco Rubio, grata charla, gracias, debo salir por asunto de trabajo, saludos. María Isabel Quicano, y es la última que voy a leer para pasar a la plática del maestro. También sería interesante ver el mapa de humedad que aportaría explicación sobre el comportamiento en la concentración de contaminantes. Sí, sí, sí. Sí, no, estudio falta y mucho. De acuerdo. Gracias. Pues entonces pasamos a la charla del maestro Pita Díaz. El maestro Oscar Pita Díaz es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Guerrero, con enfoque en geomorfología fluvial, aplicando sistemas de información geográfica al análisis de la dinámica fluvial de los ríos de alta montaña. Maestro en Ciencias y Tecnología del Agua por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con enfoque al cambio climático a nivel regional, utilizando técnicas de control de cantidad y homogeneización de bases de datos climáticas, cálculo de índices de cambio climático y sequías meteorológicas, análisis de tendencia, manejo de datos NetCDF y análisis espaciotemporal de datos meteorológicos
y climatológicos, manejo de técnicas de interpolación para variables climatológicas, análisis estadístico de pronóstico a nivel regional y manejo de salidas de modelos hidrodinámicos. Ha participado como consultor externo en diversos proyectos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua relacionados con el cambio climático, monitoreo de sequías, climatología de tormentas convectivas y regionalización de datos meteorológicos y procesamiento estadístico para evaluación de errores asociados a pronósticos por ensambles. Actualmente labora en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua como jefe de departamento de simulación hidrológica de presas de almacenamiento, adscrito a la gerencia de distritos de riego de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. De las principales funciones realizadas son la simulación hidrológica de presas de almacenamiento que abastecen a los distritos de riego de México y el seguimiento al fenómeno de la sequía y sus afectaciones o a la infraestructura hidroagrícola. La plática del maestro es representación espaciotemporal de datos meteorológicos y climáticos, adentrándonos a la geocomputación. Adelante, maestro Oscar Pitt. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, pues agradecer al maestro Manuel Hernández por la invitación, a todo el equipo del PUEG de la UNAM por esta invitación, y pues con mucho gusto les comparto esta presentación, ¿no? Es básicamente de la representación gráfica de trabajos que he realizado a lo largo de los últimos años. Y bueno, son más que nada en la mayoría de proyectos de investigación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y también pues, presentaré un poco de lo que realizo aquí en la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, pues el título de la presentación es Representación Espacio-Temporal de datos meteorológicos y climáticos, y es adentrarnos a la computación, ¿no? El objetivo de esta plática, y bueno, también de compartirles parte de estas experiencias, es observar que los flujos de trabajo en datos geográficos sean más accesibles, y demostrar que los software libres para el procesamiento geoespacial se pueden aplicar desde líneas de comando, ¿no? También observar las habilidades, o sea, todo el potencial que incluye la computación o algunos lenguajes de programación, como es la lectura, la escritura y manipulación de los datos geográficos, ¿no? Asimismo, pues hacer mapas, diagramas, tanto sean estáticos o interactivos, ¿no? También aplicar la geocomputación para resolver problemas en el mundo real y modelar los fenómenos geográficos que día a día pues los tenemos presentes. Y bueno, aprender a usar, a manipular la gran cantidad de herramientas ya disponibles en todo nuestro entorno, ¿no? Para hacer análisis técnicos, análisis de investigación, y que ya los tenemos día a día, y que por tanto algunos son de paga y algunos son libres. Bien, en los últimos años, pues la geocomputación pues, ha tomado relevancia en el procesado de información. Últimamente se ha hablado mucho de minería de datos, técnicas de machine learning, en el que el procesado de grandes cantidades de datos pues va a través de la geocomputación, ¿no? Esto pues se ha fortalecido en estos últimos años, y pues con todos los avances tecnológicos que esto ha propiciado a que los usuarios aprendan o desarrollen habilidades computacionales para poder analizar y representar de manera efectiva los datos o los datos procesados en un menor tiempo, ¿no? Y pues al hablar de temas de climatología o meteorología, pues la información proveniente de variables meteorológicas o sea, las podemos obtener de diversas fuentes de datos, ¿no? De estaciones meteorológicas,
series de datos de reanálisis, radiosondeos, datos aéreos también, la teledetección también, que pues, hoy en día ha ganado un fuerte peso en todo este tipo de análisis, ¿no? Por tanto, esta información, esta disponibilidad de datos es cada vez mayor, por lo que ya tenemos muchísimas opciones de qué información es la que podemos utilizar para nuestros análisis, ¿no? Pues esto es el adentrarse ya a la computación como una herramienta para procesar, analizar y representar estos datos, tanto meteorológicos como climáticos, pues nos ha llevado a utilizar pues ya herramientas más potentes, ¿no? También tener equipos de cómputo más potentes que nos ayuden a procesar esta información, ¿no? Y pues en este diagramita pues observamos, permítanme. Observamos pues que tenemos las fuentes de información como primera instancia. eh, las, esta información la metemos a herramientas geoespaciales. Estas herramientas pues pueden ser procesadas en gran cantidad de volúmenes de información. Y ya al último pues hacemos el análisis y la representación de datos, ¿no? Pues a continuación, pues voy a mostrar algunos ejemplos de resultados que he obtenido, ya sean mapas, ya sean diagramas, animaciones, de todo, cómo ha sido la evolución del clima en algunas zonas de estudio, y representado principalmente en mapas, ¿no? Bueno, como fuentes de información, pues tenemos en la gran mayoría he trabajado con estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Para esto, como ustedes sabrán, la información no está completa del todo en cada una de las estaciones. Hay huecos, hay falta de información, errores de captura, eh, un sinfín de posibilidades que, que, no, que no nos permiten tener unas series de datos de calidad, ¿no? Entonces, para esto hacemos el análisis de control de calidad, la homogeneización y el relleno de datos ausentes, esto a través de una herramienta llamada Climatol, ejecutada en el lenguaje R, y esto nos ayuda a procesar toda la información proveniente de estaciones meteorológicas. Bueno, aquí tenemos también ya una serie aquí por fecha, y ya cada uno de los códigos de las estaciones meteorológicas utilizadas, ya homogeneizadas, ya procesadas, y ya con esto podemos empezar a hacer los análisis, ¿no? Procesar toda esta información a partir de datos de observaciones. Es así como hacemos una estructura antes de procesar toda la información en el software Climatol, que tenemos la información de cada una de las estaciones, sus coordenadas, su altitud, agregamos un ID, asimismo también agregamos el nombre de la estación, ¿no? Y tenemos esta estructura de datos en el que va por cada columna, tenemos el año, el mes, el día y las variables meteorológicas que vamos a utilizar para hacer la homogeneización, ¿no? En este caso, Climatol acepta la mayoría de las variables meteorológicas: temperatura máxima, precipitación, velocidad del viento, humedad relativa, presión atmosférica, un sinfín de estaciones, siempre y cuando estén disponibles dentro de la red de estaciones que vayamos a analizar. Posteriormente, pues también trabajamos con datos NetCDF. Estos datos, el fácil manejo de estos datos es de que tenemos en un archivo, podemos tener las tres variables, un sinfín de variables, ¿no? No solamente tres. Podemos tener temperatura, precipitación de una sola zona de estudio, y además de que podemos tener es como si fuera un pastel, ¿no? Es un formato multibanda, pero también multitemporal. Asimismo, pues analizamos series de tiempo
En este caso estamos haciendo una comparación de datos de observaciones con datos de reanálisis y en este caso estamos metiendo el ejemplo de la precipitación máxima diaria acumulada en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? En este caso estamos obteniendo un rango de estudio de 1989 al 2018 y pues vemos que tienen un mismo comportamiento. Sin embargo, en cuanto al acumulado de precipitación, no es no es igual en cantidad, ¿no? Pero el comportamiento, eh, la, la, el comportamiento de la serie, tanto de las observaciones como de los reanálisis, llevan un patrón similar. Y esto pues nos da un resultado de un coeficiente de correlación de Pearson de 0.9. También a través de estos análisis, pues hacemos los análisis de dispersión, tanto de observaciones como con datos de reanálisis. Tenemos aquí todos estos parámetros estadísticos. Igual podemos agregar más parámetros para poder interpretar estos análisis, ¿no? Yo creo que estos primeros gráficos son muy indispensables, no por decir básicos, pero son de los primeros análisis que podríamos realizar antes de hacer una proyección o una representación ya en gráfica como mapas o diagramas. Bien, pues en climatología, pues al realizar distintos análisis, pues también uno de los indispensables es el famosísimo climograma. Es en el que establecemos los promedios mensuales de series de datos, en el que incluimos la temperatura máxima, la temperatura mínima. Así, estas están representadas en líneas y en barras tenemos la precipitación mensual, ¿no? Promedio. Entonces, en el eje Y izquierdo tenemos el valor de la temperatura, en el eje Y derecho tenemos la precipitación y tenemos en el X los meses. Ya tenemos aquí los valores representados en el gráfico, y entonces esto ya nos empieza a dar un primer análisis de cómo se comporta en alguna zona de estudio, ¿no? Esto es para la zona de la cuenca del río Conchos en Chihuahua, y es así como empezamos a interpretar ya esta información proveniente de series de observaciones de estaciones meteorológicas. Ahora, en la representación espacio-temporal para poder observar la evolución del clima, pues tenemos, en mi caso yo he utilizado principalmente mapas, un diagrama Hofmüller y las barras de calentamiento que a partir del 2018 empezaron a ser muy famosas, empezaron a ser bastante famosas en Twitter, pero ya en algunos artículos de divulgación pues también empezaron a implementarlo, ¿no? El diagrama Hofmüller es simplemente una estadística zonal y este diagrama pues sí nos da una radiografía de cómo es verdaderamente una evolución espacio-temporal, ¿no? En la estadística zonal tanto podemos meter un promedio, una desviación estándar, una moda, una mediana, dependiendo del valor estadístico que queramos obtener. Esto también es representado ya sea por latitud o por longitud y a través del tiempo. Bien, aquí con mapas empezamos a tener estos promedios anuales. En este caso es la cuenca del río Conchos. Tenemos aquí la temperatura mínima en toda la zona. Esta parte es la parte más alta de la cuenca. Esta zona es la parte más baja. Esta línea es la línea divisoria con los Estados Unidos. De igual manera tenemos la temperatura máxima, que pues cuenca abajo suele ser más alta precipitación, pues tenemos diferentes patrones en la
que en la parte alta de la cuenca pues se presentan las mayores precipitaciones, esto debido pues al monzón mexicano, ¿no? Bien, asimismo realizamos también animaciones y cómo vamos viendo también la evolución, ¿no? Esta es una animación de la temperatura máxima extrema por año en el estado de Zacatecas. Comprende un periodo de estudio desde 1976 al 2015 y se van representando en estas zonas, que son las zonas más frías o templadas, también es una zona semiárida, y en esta parte que es la zona más baja, ¿no? Tenemos las temperaturas mayores en esta zona, mientras que aquí tenemos las temperaturas más bajas. También hacemos el promedio mensual, ya representado en mapas, ya no como el climograma de la precipitación. Notamos que de junio a septiembre pues son los meses más lluviosos en el estado de Zacatecas, mientras que en los meses de la temporada de estiaje, que va de febrero a abril, pues son en las que prácticamente tenemos precipitaciones nulas. Y bien, el diagrama Hotmuller, en lo personal me gusta mucho usarlo porque hago un resumen de todos estos 50 mapas. Hago todo este resumen para, al momento de presentarlo, ahorita como lo estoy presentando, observamos que no se puede ver a gran detalle, ¿no? la evolución a través de los años. Sin embargo, al hacer ya una estadística zonal en el que por cada píxel por cada incremento de latitud hago un promedio. Entonces ya cada paso de tiempo se refleja un solo píxel y ya no solo el número de píxeles que esté por latitud. Y obtengo este resultado en el que ya por año ya tenemos los promedios por cada latitud a través del tiempo, ¿no? Entonces observamos que hay una evolución espaciotemporal de variables de los días de verano. Eh, el que nos cuenta máxima estuvo superior a los 30 grados. Como ven, en la década de los 50 tuvimos, incluso en la parte sur de la cuenca, días de verano, o sea, días con temperaturas superiores a los 30 grados, a partir de 150 hasta más de 200 días. A lo largo del periodo de estudio, pues, hubo algunos lapsos en los que había también esta cantidad. Hay otros periodos que incluso se le llaman periodos templados, en el que teníamos incluso días de verano por debajo de la latitud 29, menores a 100 días. Entonces ya con esto podemos hacer el resumen de estos 50 mapas. En este caso aquí ya estoy incluyendo otros 10 años más, de cómo evoluciona, ¿no? este patrón, o cómo cambian estos patrones a lo largo de los años que a simple vista también no podemos visualizarlos. Otro es el diagrama Hotmuller modificado. Aquí ya no agrego ni latitud o longitud, sino que agrego la altitud, los metros sobre el nivel del mar, y pues siguiendo el gradiente térmico, ¿no? Las partes bajas suelen ser las partes más cálidas que las partes altas, ¿no? En este caso tenemos la temperatura máxima extrema, y cómo podemos observar que por debajo de los 1500 metros tenemos temperaturas superiores a los 32, 33 grados. Sin embargo, estas temperaturas han incrementado ya incluso en zonas ya más altas, ¿no? Por arriba de los 2000 metros, incluso ya en 2009, 2010 y 2011, que este es para la zona del río Conchos también. Ya tenemos temperaturas cercanas o igualando a los 40 grados ya en las partes altas, ¿no?
Entonces esto ya es un indicio de cómo ha cambiado el comportamiento en los últimos años a partir de observar esta evolución espaciotemporal. Bien, también realizamos este diagrama mediante una animación y vemos cómo va evolucionando con el paso del tiempo la temperatura máxima extrema. Esto es ahora también para el estado de Zacatecas, en el que empiezan a incrementar, ¿no? En la latitud 22 la temperatura máxima extrema no rebasaba los 31 grados. Sin embargo, posterior a 1995 ya empezamos a tener estos incrementos. Incluso en 2010 también ya tenemos temperaturas superiores a los 37 grados, que también ya nos da este indicio, ¿no? de calentamiento o un cambio en el clima a partir de 1975 hasta el 2015, ¿no? Que es un periodo para hacer análisis climatológicos u observar estos cambios en los patrones climáticos. Es tiempo suficiente para poder realizar este tipo de análisis. Bien, también en el estado de Zacatecas aplico los días de verano. En este caso, al no ser tan árido como en la cuenca del río Conchos, establecemos que un día de verano son el número de días en los que la temperatura máxima de un día rebasa los 25 grados centígrados. Entonces aquí tenemos el diagrama Hott-Müller, el que se representó en la animación anterior, cómo incrementan estos días hacia los últimos años, cómo este patrón de calentamiento va hacia el norte. Y una vez también realizado este análisis, podemos hacer una anomalía estandarizada en el que ya podemos ver esos cambios perfectamente marcados y cómo definir ya un tiempo frío anterior en los primeros años del análisis y cómo se va calentando, ¿no? Ya hacia los últimos años. Entonces también ya es un indicio de un posible cambio en el clima y esto pues es lo que nos están dando a nos están mostrando más que nada la evolución de la medición de las estaciones meteorológicas, ¿no? Este es el promedio de todo el periodo de estudio y esta es la tendencia. Eh, hay zonas en las que están más rojas, eh, tienen una tendencia a seguir incrementando las temperaturas, mientras que en otras pues se ha mantenido, ¿no? Ha mantenido ese patrón. Pero sí nos da, con estos 4 gráficos podemos ya hacer un análisis completo de cómo han cambiado los patrones climáticos en los últimos años, ¿no? En este caso pues, tenemos 40 años de análisis, que es el tiempo suficiente para establecer un análisis climatológico. Bien, también se hemos procesado Oscar, ¿sabes qué? No está oyéndose bien tu voz. Se escucha cortada. Tal vez el internet está un poquito mal. Sigue igual, ¿Ya me ¿eh? escuchan mejor? Ahora sí. Ok. Bien, relacionado con la ponencia anterior, en esta parte se encuentra la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y bueno, si alcanza a distinguir, a diferencia de la cuenca oeste, que es un poco más fría, en el que solo aquí hay vegetación, el efecto de la isla de calor también ya se está observando en esta parte de la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Y sus alrededores,
Y esto, pues, lo han dicho también las estaciones meteorológicas. Ya hay 4 o 5 estaciones meteorológicas que están ya dentro de la zona urbana y la zona metropolitana de Cuernavaca, y nos ha marcado este punto, ¿no? Es un punto muy bien delimitado y es lo que se le llama también o se le interpreta como la isla de calor, y que no solo en la Ciudad de México o en las grandes urbes, ¿no? Como Guadalajara o Monterrey está pasando este fenómeno, sino que ya en ciudades o zonas metropolitanas medianas empieza a verse reflejado este fenómeno hacia los últimos años. Bien, ahora las barras de calentamiento, pues es igual a los datos de observaciones, les aplicamos una anomalía estandarizada, y es como obtenemos esta evolución del clima, ¿no? Este tipo de diagramas lo empezó a implementar Ed Hawkins en 2018, y ya muchos estudios empezaron a replicar este diagrama por su fácil interpretación de estas series de tiempo mediante una anomalía estandarizada. En este caso, para el estado de Zacatecas, el, este análisis lo hice ya por estación, en invierno, primavera, verano y otoño, y vemos cómo en las temperaturas máximas extremas, en cuanto a principalmente en la primavera, verano y otoño, empieza a haber estos incrementos, ¿no? Incluso se observa en su serie de tiempo esa tendencia a incrementar eh, hacia los últimos años. También hacemos este análisis, esto ya es a nivel nacional, utilizando alrededor de 4.000 estaciones meteorológicas, en el que hacemos el procesado de este diagrama Hot-Müller, y vemos cómo de sur a norte va cambiando este patrón de la temperatura, ¿no? Y a través del tiempo, aquí se hace una estadística zonal, y aquí es el promedio de esta estadística, ¿no? Y igual también a través del tiempo. No vemos ahí algún patrón cambiante en el análisis. Sin embargo, ya hacia los últimos 10 años empieza a haber ya un incremento en cuanto al tiempo, ¿no? Bien, otro de los análisis también que he realizado ha sido el análisis de sequías meteorológicas, principalmente en la cuenca del río Conchos, en el que podemos ya detectar tanto en el eje Y a sus escalas del SPEI, del índice estandarizado de evapotranspiración y precipitación, y cómo definimos dos periodos de sequía, ¿no? En este caso, la evapotranspiración potencial juega un papel importante en este fenómeno de la sequía, y podemos observar que en la década de los 50 se tuvo una sequía mucho más intensa que en la década de los 2000, que se hablaba de que había sido de las sequías más intensas, ¿no? Igual es interesante también comparar ya sea los últimos años, eh, el grado de sequía que está viviendo toda esa parte de noroeste y norte de nuestro país, principalmente en Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, que están sufriendo una de las peores sequías o de las más intensas, que incluso se podría comparar como mayor a la de la década de los 50, ¿no? Y esto ha repercutido a distintos problemas, tanto de disponibilidad de agua, problemas en la agricultura, problemas sociales también, incluso problemas políticos, como lo es el Tratado de Aguas de 1944 que se tiene con los Estados Unidos, ¿no? Bien, dejando un poco de lado la representación espacial y temporal de las variables meteorológicas, también les voy a hablar un poco de la interpolación espacial de estas variables, pero utilizando ya de herramientas computacionales, ¿no? Ya no estamos adentrados a un sistema de información geográfica, digámoslo,
popular como lo es ArcGIS o QGIS. En este caso, pues ya esto se realiza a través de líneas de comando, ¿no? Empezamos primeramente con un modelo de elevación en el que vamos a hablar de dos métodos principalmente de interpolación. En este caso tenemos la ubicación espacial de las estaciones meteorológicas. A la izquierda tenemos la temperatura mínima y a la derecha la temperatura máxima. Ya son estaciones homogeneizadas, ya procesadas, ya pasaron por su control de calidad. Y de ahí, pues, la interpolación, digamos, más sencilla o más rápida de realizar, pues, es el inverso de la distancia, ¿no? Pero pues, nos genera estos puntos que nos generan posteriormente la incertidumbre si en las periferias de estos puntos vamos a tener valores certeros, ¿no? Obviamente los valores certeros están en estos puntos, que es donde están localizadas las estaciones meteorológicas. Esto pasa igual con la temperatura máxima. Y a partir, en primera instancia, empezamos a hacer los análisis de correlación. Tenemos la correlación entre temperatura y longitud, temperatura y latitud, y la temperatura y elevación. Pues como tal conocemos el gradiente térmico de temperatura, la disminución de la temperatura conforme aumenta la altitud, y este es el principal diagrama de dispersión en el que nos basamos, ¿no? Para poder hacer una interpolación de la temperatura utilizando también un modelo de elevación. Lo mismo pasa para la temperatura máxima. Y aquí posteriormente se realiza un análisis de observación por pares. En este caso tenemos una distancia de 0 a 5 grados, que son entre 0 y 500 kilómetros, de 500 kilómetros y 1000 kilómetros. Y vamos encontrando estas correlaciones, ¿no? Como podemos ver, hasta en 30 grados podemos tener, de 30 grados de distancia, podemos tener correlaciones bastante altas. Entonces, esto nos da también un indicio de que es viable poder hacer una correlación perdón, una interpolación espacial de la temperatura, ya sea temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, utilizando un modelo de elevación, ¿no? Esto también para disminuir el error al momento de realizar un proceso de interpolación. Lo mismo pasa para la temperatura máxima. Y aquí tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, el Kriging ordinario, que nos da este resultado suavizado. El Kriging universal, lo mismo, es muy similar el resultado. Y aquí tenemos el Kriging regresión, que es en el que utilizamos el modelo de elevación para poder, y junto con las estaciones meteorológicas, y es en el que tenemos una mayor resolución, ¿no? Tenemos una definición de esta interpolación muy bien interpretada por el programa, por el algoritmo, en el que las zonas bajas, la temperatura mínima pues, es mayor, ¿no? En las zonas serranas, por ejemplo, la Sierra Madre Occidental, el eje neovolcánico, y aquí abajo tenemos la varianza. Entonces, como ven, la varianza aquí es cercana a cero, entonces el error incluso puede ser menor, ¿no? Al momento de hacer este tipo de interpolaciones cuando es para temperatura. Estos valores que tenemos aquí en la parte posterior, inferior, perdón, son el error cuadrático medio. Como ven, el Kriging regresión es el que nos da un menor error en este análisis, ¿no? Lo mismo pasa con la temperatura máxima. Tenemos mejores resultados con el Kriging regresión. Aquí el error cuadrático medio pues es igual entre el Kriging universal y el Kriging regresión. Y bueno, pues aquí tenemos ya estos promedios históricos a nivel nacional, de temperatura mínima, temperatura media y temperatura máxima. Y bien,
parte de lo que hemos estado en los últimos meses implementando ya también a través de líneas de comandos es la delimitación de una cuenca. Esto se está haciendo como parte, digamos, complementaria a los trabajos que se realizan aquí en Conagua, de delimitar alguna cuenca para hacer análisis y estudios hidrológicos, ¿no? Esto también con la ayuda de compañeros de aquí de Conagua, el maestro Héctor Toledo y el maestro Manuel Nava, que nos apoyan en este tipo de análisis. Calculamos, delimitamos toda la red hidrológica de este modelo de elevación, de una zona de estudio, y es aquí donde se pretende eh, eh, construir una presa y posteriormente trazar la cuenca que podría delimitarse a partir de este punto y posteriormente ver también su grado o el modelo de inundación, ¿no? Aquí ya tenemos delimitada la cuenca con base a este punto, a estas coordenadas en donde se pretende realizar una obra de una presa. Y empezamos a hacer el modelo de análisis de inundación, ¿no? Si la cortina fuera de 20 metros, esto solamente para cuestiones visuales. Si la cortina fuera para 30 metros, para 40 metros y para 50 metros, ¿no? Este es el modelo de áreas de inundación que podría implementar y ya posteriormente pues ya estaremos analizando también con base al modelo digital de elevación y al área inundada, pues poder determinar un volumen de cuánto estaría establecido dependiendo también del grado de la altitud de la cortina, ¿no? Y otra parte de lo que también realizo aquí en la gerencia de distritos de riego es el análisis del monitor de sequía ya aplicado a los distritos de riego. El monitor de sequía pues, es la actualización que cada 2 semanas publica el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí estoy mostrando 3 mapas que son del 30 de septiembre de 2022, que es el fin del año agrícola 21-22, el fin del año agrícola 22-23, y que es en el que el 88% de la superficie nacional presentaba algún grado de sequía, ¿no? Como vemos, gran parte de nuestro país, a excepción de la península de Baja California, no tenía algún grado, algún impacto de sequía. Y en este último final de año agrícola, que fue el 23-24, ahorita estamos en el actual, que es el 24-25, es así como finalizaba, ¿no? Con afectaciones en los estados de Sonora, de Chihuahua, de parte de Durango y gran parte en Sinaloa. Y esto pues reflejó un gran impacto en los almacenamientos de las presas de Chihuahua, de Sonora y de Sinaloa, ¿no? Que en algunas eh, de estos estados se encuentran las mayores presas o presas que abastecen con mayor volumen a distritos de riego. Y esto ha sido la evolución del monitor de sequía durante el 2022, desde el 2023, perdón, hasta el último que fue el 15 de marzo. Y en este caso, pues tenemos en color verde las poligonales de los distritos de riego, ¿no? Hacemos el análisis cada 15 días y con una superposición de las capas establecemos qué grado de sequía cuenta cada distrito de riego en cada actualización, ¿no? Y vamos haciendo un análisis de cómo es la evolución temporal en cada distrito de riego. Y esto es parte de los resultados que obtenemos, que aquí tenemos su distrito de riego, su superficie potencialmente regable. En esta primera columna, en los que ya se representan en colores los grados de sequía, está reflejado el del 30 de septiembre de 2022, el 30 de septiembre de 2023, y aquí este es el primero del 30 de septiembre del 2024, ya aquí va siendo cada 15 días, ¿no? Entonces, como estamos en el actual año agrícola 2024-2025,
es el análisis quincenal que vamos realizando durante este año agrícola, ¿no? Bueno, si nos regresamos, es interesante ver cómo con el paso de los fenómenos tropicales como Alberto, el huracán John, que se presentaron en 2024, disminuyeron en gran parte del territorio nacional los impactos por sequía, ¿no? En gran parte de México. Bien, también vamos haciendo este seguimiento, cuántos distritos de riego tienen la categoría de 0, que es anormalmente seco, de 1, que es sequía moderada, de 2, que es sequía severa, de 3, sequía extrema y la mayor, que es la sequía excepcional, la de 4. Y vamos haciendo este tipo de análisis de cómo van evolucionando el número de distritos de riego que van presentándose diversos tipos de grado de sequía o que también no presentan alguna sequía, ¿no? En este caso, en 2022, 40 distritos de riego no tenían afectaciones por sequía. Al año solamente eran 2, o sea, se ve este contraste. Y a este último, que es del 30 de septiembre, 53 no tenían alguna condición de sequía, ¿no? Esto pues fue gracias a diferentes fenómenos tropicales, el huracán Alberto, el huracán John, que vinieron a minimizar estos impactos. Sin embargo, en lo que fue el noroeste de México, pues no corrió con esos mismos beneficios, ¿no? Y bien, pues todos estos diagramas, mapas presentados en esta ponencia fueron realizados en el lenguaje R con sus distintas librerías. Y pues me he quedado yo con esta frase que dice que con la llegada del software moderno, sí, la mayoría de las personas quieren apuntar y hacer clic en su camino a través de la vida. Eso es bueno, pero hay una gran cantidad de flexibilidad y poder en una línea de comandos. Muchas veces podemos hacer algo en una línea de comandos en una fracción de tiempo mínima a comparación de que lo estuviéramos trabajando en interfaz, ¿no? Entonces, me quedo con esta frase porque sí ha facilitado bastante el poder agregar líneas de comandos y hacer procesamientos mucho más rápidos a que los hiciera tanto en ArcGIS como en QGIS. Bien, aquí hay algunas ligas de interés que igual se las voy a proporcionar al maestro Manuel Hernández para que las divulgue con ustedes. Y pues muchas gracias. Y bueno, también hago un agradecimiento especial a la maestra en ciencias Rosario Ayala que me ha ayudado bastante en todo este tipo de procesamientos, ¿no? Y pues bueno, estoy atento ahí para sus preguntas o comentarios. Pues muchas gracias. ¿Puedes quitar la presentación, por favor? Bueno, el primer comentario, muchas gracias. Felicidades a los ponentes. Pues yo el primer comentario que hago es que, híjole, qué envidia, cuántos datos. Te preguntaría aparte, en Conagua, ¿qué manejan más, R o Python? En la gerencia de distritos de riego, creo que somos poco lo que usamos R. Ah, creo que hay en otras áreas, en la subdirección técnica, en la coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, me parece que están más adentrados a Python. Pero en este caso, estos análisis que realizamos son más enfocados en el lenguaje R. De acuerdo. Dicen, comentan más, el arquitecto Eduardo Nava, muchas gracias, muy bien. Ismael Rosales, excelente trabajo de datos. Emanuel Nava, excelente presentación. Felicidades al maestro Orquepita. Jesús Ríos, gracias por la presentación de los trabajos. Y otra pregunta que me causa mucha curiosidad, ¿cómo hacen las mediciones con distintas altitudes? Temperatura, por ejemplo. En temperatura, pues cuando realizamos la interpolación, pues empatamos, ¿no? La interpolación obtenida con temperatura, con el modelo digital de elevación.
Asimismo, pues cuando hacemos también el análisis de calidad de datos, tenemos también la información de la altitud de la estación. Entonces, esto también nos sirve para poder hacer los análisis previos de correlación en los que dije, pues vamos a empatar el modelo de elevación con la altitud de la estación para ver que esto sea viable, ¿no? Al momento de hacer este procesamiento de la interpolación. Sí, aquí tenemos que tener en cuenta también lo que es el gradiente térmico, ¿no? Si no, no nos sirve de nada el poder procesar antes de poder analizar, ¿no? O sea, tienen distintas estaciones meteorológicas a distintas alturas y tienen un modelo de elevación y hacen interpolación mediante ese modelo. ¿Y ese modelo, sabes en qué está basado? Bueno, cuando yo hago la interpolación en Kriging regresión, en la línea de comandos, pues hago una malla, digamos, con cierta temperatura. Han sido dos procesos los que he utilizado. Uno que le llaman la temperatura base, que es cuando todas las estaciones meteorológicas las bajamos como, por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar y, y establecemos que una estación, por ejemplo, a 2000 metros, cuando la bajamos a 0 metros, a los 2000 metros tenía, por ejemplo, una temperatura máxima de 20 grados, a 0 metros ya tiene una temperatura de 28 o 30 grados, por el gradiente térmico, ¿no? Entonces ya con base a esas temperaturas establecidas a un solo nivel, todas las estaciones, ya hacemos un cálculo tanto con la correlación y con el modelo de elevación para ya obtener los resultados ya bien definidos, ¿no? Como la interpolación se va basando ya con el modelo digital de elevación, ¿no? A ver, hay otros dos comentarios. Comenta María Isabel Quicano, ¿sería posible realizar este tipo de análisis para áreas territoriales menores como metropolitanas que solo cuentan con 6 estaciones o espacios menores que solo cuentan con 2 estaciones? Sí, se pueden aplicar para zonas muy, muy locales. Eh, Obviamente, entre más estaciones se tengan disponibles es mucho mejor, ¿no? Cuando no hay esta disponibilidad de estaciones, podemos recurrir a los reanálisis, pero en primera instancia para hacer el control y calidad de datos. Antes de hacer toda la interpolación, antes de realizar todos los mapas o todo el análisis, hay que hacer el análisis de calidad de datos, ¿no? Esto para eliminar valores anómalos, errores de captura, errores de medición también, o sea, la descalibración de los instrumentos. Esto también es bastante importante antes de hacer todo este tipo de análisis. Cuando utilizamos estaciones de observaciones de estaciones y observaciones de reanálisis, también hay que tener la certeza de que estos reanálisis tengan una buena correlación con las observaciones, ¿no? Si no, estaríamos metiendo más ruido a nuestras series, porque las series de reanálisis van a servir como series de referencia para poder ajustar o rellenar las series de observaciones. Entonces es importante que se hagan también todos estos análisis previos para poder tener unas series homogenizadas ya de mucho mayor calidad y poder, así sean con 2, con 4, con 6 estaciones, para zonas muy locales, ¿no? Entonces, si son ya para zonas, para algunas cuencas pequeñas, pues sí, recomendaría el uso de estaciones a lo mejor en número, como mayor a 15, mayor a 20, pero también que estén muy bien distribuidas sobre la zona de estudio. ¿Cómo cuántas estaciones tienen ustedes en la República Mexicana?
El servicio meteorológico cuenta históricamente son alrededor de 5.300 estaciones, teniendo datos desde 1900 hasta 2025. Operando actualmente son alrededor de 1.500 estaciones meteorológicas. Ya se tienen las famosas estaciones meteorológicas automatizadas, que son alrededor de 500 también. También ya realizan análisis con satélites, igual también con datos de reanálisis para hacer sus pronósticos a través de modelos numéricos, y ya son los resultados que ellos publican en su página, ¿no? Pero en sí, la información en la que nos pueden ellos proporcionar, porque también es abierto al público mediante la ventanilla única del servicio meteorológico, es establecer un histórico o el periodo de estudio de interés, se les solicita y a ellos mandan todo el concentrado de las estaciones, ¿no? También dependiendo de la zona de estudio. Por ejemplo, para la cuenca del Apatlaco, en Cuernavaca, Morelos, utilizamos alrededor de 44 estaciones. Para la cuenca del Conchos fueron alrededor de 110. Para el estado de Zacatecas fueron alrededor de 55 estaciones. Entonces, todo va variando en cuanto a la región y también a la disponibilidad, ¿no? También eh, eh, hay que tomar en cuenta también las consideraciones de la Organización Meteorológica Mundial, que al analizar datos con el 80% de datos disponibles, observados, estas son las estaciones que nos van a dar mayor certeza. Sin embargo, al establecer este criterio, nos quedaríamos con menos, porque hay estaciones que solamente estuvieron activas 2 años, 3 años, 5 años, dependiendo. Eh, Les dejaron de dar mantenimiento, dejaron de ir a tomar la captura de los datos. Sin embargo, el programa Climatol, que realiza el control de calidad, homogeneización y relleno de datos, establece que pueden utilizarse estaciones que hayan estado activas hasta 5 años, ¿no? Dependiendo. Igual, si se presenta la oportunidad de hablar sobre esta herramienta, también con mucho gusto estoy abierto a compartirles una presentación para hablar más a detalle sobre el control de calidad de estaciones, ¿no? Ya que muchos realizan este tipo de análisis con estaciones de observaciones. Sin embargo, pues la calidad no suele ser buena, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de datos. De acuerdo, voy a leer otra observación. Dice, como mencionó el maestro Oscar, las gráficas de barras de calentamiento o warming stripes son muy útiles en la actualidad y que evidencian de forma muy clara los aumentos de las temperaturas en un lugar, región, debido al calentamiento global. Sí, sí, claro, también esto han sido muy visuales, ¿no? Estas barras, incluso no solamente para detectar lo que se llama cambio climático, calentamiento global, también la variabilidad climática. Son estos tres factores que están jugando actualmente este papel, en los que ya no podemos determinar si algún incremento de la temperatura es debido al cambio climático, al calentamiento global o una variabilidad climática, ¿no? Los cambios en los patrones de oscilaciones atmosféricas, como lo es el Niño, la oscilación multidecadal del Atlántico, la oscilación decadal del Pacífico, que son como los principales modeladores atmosféricos en México, que son los que regulan los patrones de temperatura, de precipitación en nuestro país, en cada una de las estaciones anuales. Son bastante útiles, ¿no? Porque con estas barras podemos también comparar si algún fenómeno, algún calentamiento está siendo debido a alguna oscilación, al calentamiento global o al cambio climático, ¿no? Con estudios posteriores a análisis en Zacatecas, igual a nivel nacional, hemos también obtenido resultados que la oscilación multidecadal del Atlántico es como el principal modelador de la temperatura máxima en nuestro país.
y en gran parte, o sea, yo creo que un 80% está influyendo esta oscilación, ¿no? Y como es una oscilación muy suavizada, en que los cambios de su fase negativa a su fase positiva son alrededor de 20-25 años, entonces es un cambio bastante lento en lo que no podemos atribuirle el incremento de la temperatura solamente al cambio climático, al calentamiento global, ¿no? También las oscilaciones están jugando un papel importante. Es la última pregunta que le hago. ¿Hay estaciones de CO2 y cuántas son? CO2, uy, ese dato sí no lo tengo a la mano, ¿no? De acuerdo. Una De acuerdo. disculpa. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes, muy buenas presentaciones, pláticas, perdón. Qué bueno que nos enriquecen a todos. Siempre, desde que estamos aquí en el coloquio, hay siempre en cada plática vemos algo nuevo, lo cual es una muy buena suerte de nuestra parte. Pues bueno, me despido de todos. Gracias. Con esto acaba el primer ciclo del año de tecnologías digitales. Nos vemos en próximas sesiones. Muchas gracias a todos.